como Jehová. ¿Sí? El nombre de Miqueas entonces es ¿quién es como Dios o quién es como Jehová? Los historiadores dicen que este Miqueas, a donde quiera que él iba, a donde quiera que él se presentaba, en cualquier lugar que él estaba, le decían, ¿quién es como Jehová? ¿O quién es como Dios? ¿Sí? Este con el tiempo llegó a ser su sobrenombre, es decir, ya no le llamaban Miqueas, sino le llamaban ¿quién es como Jehová? Ya llegó ¿quién es como Jehová? Ya llegó ¿quién es como Dios? La pregunta es, ¿cómo nos dicen a nosotros? ¿Cómo te dicen a ti? ¿Cómo te conocen los demás? Porque a Miqueas ya no lo conocían como su nombre, sino le conocían como ¿quién es como Jehová? Ahí viene ¿quién es como Jehová? ¿Cómo nos conocen a nosotros? ¿Qué dicen nuestros vecinos, nuestros amigos de nosotros? Cuando miraban a Miqueas por la calle, le decían ¿quién es como Dios? Ahí viene ¿quién es como Dios? Ahí viene ¿quién es como Jehová? Esto con el tiempo fue su apelativo, su sobrenombre. Y este libro, ¿sí?, de Miqueas, que es ¿quién es como Dios o quién es como Jehová?, nos presenta un tema extraordinario, que es la santidad. Y el mensaje de este libro es cómo debemos ser semejantes a Dios. Cómo debemos ser parecidos o iguales que al Señor. Amén. Entonces, ya el profeta nos está diciendo de cómo debemos parecernos. Por eso el tema a manera de pregunta es ¿qué pide Dios de mí? Entonces, primero, ¿qué pide Dios de mí? Es que ustedes y todos, y al pueblo de Israel, ¿sí?, le pide que recuerde su redención. El versículo 1 al 5, el profeta, ¿sí?, el profeta presenta a Dios teniendo una querella con su pueblo, teniendo un pleito con su pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor está pleiteando por alguna razón con su pueblo. El Señor está querellándole a su pueblo, encarándole a su pueblo por alguna razón. ¿Qué es una querella? Una querella tiene que ver con un derecho de individuos o pueblos, ¿sí?, por haber faltado, ¿sí?, a su vida o a sus bienes. En este caso, el pueblo de Israel le había faltado al Señor y esa falta era un delito. Cuando nosotros faltamos a Dios, cuando usted no quiere vivir en integridad, cuando usted no quiere vivir en santidad, hay una ofensa con Dios, hay una ofensa hacia Dios. Y el pueblo no quería, en este caso, andar como Dios había establecido, que ande en santidad. Entonces, la ingratitud, la infidelidad, ofendieron a Dios y era un delito. Por eso es que Dios, en el versículo 1 y 2, el profeta presenta a Dios querellándole a su pueblo y teniendo por testigos ¿a quiénes? A los montes y a los collados. Es lo que pasa hoy con nosotros. A veces Dios también tiene una querella con nosotros, nos confronta. Porque a veces hemos sido ingratos, hemos olvidado la fidelidad de Dios y hemos vuelto un pueblo infiel. Y eso pasaba con Israel. Se volvió ingrato, infiel y ofendió a Dios. Y estos versículos del 1 al 2 que usted tiene en su Biblia nos muestran cómo Dios comienza a querer, a darle un reclamo y haciéndoles que ellos recuerden su redención. Lo que Dios siempre va a requerir de su iglesia y de su pueblo es que recuerde cómo hemos sido redimidos. Y cuando nosotros estamos aquí presentes es porque hemos entendido cuál es la redención de Dios. Y este pueblo no entendió la redención de Dios. ¿Por qué? Porque ofendió a Dios, ¿sí? Ofendió a Dios en su dignidad. Ofendió a Dios como creador. Ofendió a Dios como un redentor, como Dios redentor. Y es por eso que Dios, a través del profeta Miqueas, le hace una querella, un pleito con su pueblo. Entonces Dios está pidiendo que recordemos su redención. Y si no lo hacemos, Dios nos va a encarar, Dios nos va a enfrentar para que lo podamos hacer. Dios pide también, en esa querella, le pide al pueblo una explicación. ¿Cómo dejaste de serme fiel? Debías tú ser fiel, ser íntegro, ser leal.
Debías tú representarme dignamente como tu Dios creador y como tu Dios redentor, le está diciendo Dios al pueblo. Y le pide Dios una explicación al pueblo. Y le pide una explicación hecha en una pregunta, ¿sí? Que tiene dos a la misma vez. Una pregunta o dos preguntas en una. El versículo 3, si ustedes se fijan en su Biblia, del 3 al 4, hay dos preguntas hechas en una que Dios le pide. Y les pide una explicación al pueblo de Israel. Con dos preguntas hechas en una, dice así: ¿qué te he hecho? ¿Qué te he hecho?, le dice el Señor. El versículo dice: oídme montes fuertes, cimientos de la tierra, etc. El versículo 3 dice: pueblo mío. Dios es un Dios soberano, ¿verdad? Dios es el grande que usted y yo cantamos, es el grande Dios, es el excelso Dios, Él es el que tiene el control del mundo, y usted de mí puede hacer todo lo que quiera, y cuando quiera y en donde quiera. Pero vemos a un Dios aquí, oye, rogando, humilde, diciendo: ¿qué te hice? ¿Qué de malo te hice? ¿Me puede responder? Una pregunta para nosotros. A veces nos olvidamos que Dios es mi Dios redentor, mi Dios fiel, mi Dios leal, que cuando aún soy infiel, Él permanece fiel. Y Dios le dice a Israel: ¿por qué son ingratos con ustedes? ¿Por qué son ingratos conmigo? Te estoy reclamando, estoy pleiteando, te estoy encreando, te estoy cara a cara, te estoy diciendo: dime qué te he hecho, dime qué te he hecho, qué te hice, en qué te molesté, le dice. Porque muchas veces nosotros, porque quizá pasamos ciertas cosas, no queremos seguir al Señor, no queremos andar para acá, no queremos enderezar nuestros pasos, y el Señor está como que rogándonos. Ese Dios soberano que en realidad puede hacerte así y desaparecerte, te está diciendo: aleluya. Solamente dame una explicación en qué te molesté. Como para decir al Señor, si tú le das una explicación, el Señor te dirá: bueno, no quiero molestarte, me alejo de ti. Y eso es lo que le está diciendo Dios al pueblo en estas dos preguntas. Cuando yo lo meditaba, dije: Señor. Y me puse a quebrantarme ahí, porque eso eran dos preguntas que Dios no nos hizo nada. Un padre de la Reforma, cuando le estaban matando y a punto de matar, le dijeron: renuncia a Dios, renuncia a tu Cristo. Y el padre de la Reforma le dijo: ¿qué mal me ha hecho Cristo para negarle y blasfemar su nombre? Esta gente, este pueblo, hermanos, que ahora en realidad ya no es pueblo de Dios, solamente es pueblo de Dios por la promesa que Él hizo nomás. Pero este pueblo de Dios, para ser pueblo, tiene que arrepentirse y creer en el Hijo de Dios para que sea pueblo. Este pueblo, hermanos, cuando Dios le exige a través de dos preguntas una explicación, Dios necesitaba respuestas contundentes de parte de su pueblo, como exige respuestas contundentes de parte de nosotros. Dios quería una explicación, estaba demandando una respuesta, y un pueblo ingrato, desleal e infiel no pudo responder a estas preguntas. ¿Por qué no pudo responder? Porque el pueblo solamente citaba las leyes de Dios, sabía de las leyes, como muchos de nosotros sabemos de las Escrituras, pero no lo tomamos importancia a sus palabras, porque no queremos obedecer a sus palabras, no queremos andar, y el pueblo no quería, aborrecía la corrección de Dios, solamente la citaba. Es como muchas personas, ¿verdad? Son teóricos, cristianos, ateos prácticos. Saben de la Escritura, pero viven su vida como se les venga en gana. Y están muchos en eso. Se sabe la Escritura como Satanás, los 66 libros de la Biblia. Recuerden que Satanás no sabe la Escritura. Sí, ¿verdad? Y también los demonios se congregan en esta iglesia. Sí, se congregan. Acá deben estar también. Sí, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero no se sujetan y no obedecen. El pueblo de Israel estaba así y no podía responder, porque sabían sus leyes, pero no la vivían. Sabían su palabra, pero no amaban la corrección de Dios. Era un pueblo que era amigo. Cuando usted lee todo el texto de Miqueas, se van a dar cuenta que el pueblo era ladrón, rapiña había ahí, eran amigos de ladrones, y el pueblo por eso no podía responder a Dios, porque era un pueblo que amaba el robo, que amaba el hurto, que amaba el saqueo, que amaba despojar al pobre de sus terrenos y de sus bienes. Y por eso que él no podía responder a estas preguntas que Dios le decía que le responda. Era un pueblo
que era amigo de ladrones, era un pueblo que se juntaba con gente adúltera. No solamente porque adulteraba con mujeres, sino que la Biblia llama al pueblo de Israel que adulteraba con otros dioses. Por eso el texto al final dice que seguía los caminos de Omri y de Acán. Y era un pueblo que se prostituyó. Yo estuve leyendo esto y de pronto lo leí el pasaje del capítulo 13 de Ezequiel y me quedé privado porque Dios le dice así a su pueblo, no me lo puedo creer, pero léalo, dice así: oye, ramera, lo que el Señor dice. Yo me quedé así y dije, Señor. Por eso es que el pueblo no podía responder a lo que Dios le estaba exigiendo que le responda. ¿Cómo está nuestra vida? Dios nos hace dos preguntas. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¿Por qué no te comprometes? ¿Por qué no fijas tus ojos en mí? El pueblo tenía una lengua mentirosa y unos labios hábiles para mentir. Era un pueblo que hablaba contra su propio hermano, contra su propio prójimo. ¿Cuántos de nosotros no nos maltratamos entre hermanos? ¿Cuánto mal hablamos con nuestros líderes, por ejemplo? ¿Cuánto mal hablamos con nuestros pastores, por ejemplo? A veces miramos la paja que tiene el hermano, pero no miramos la viga que tenemos en nuestro ojo. Este pueblo andaba así. Todas estas cosas que hizo Israel, ¿sí? Todas estas cosas que hizo Israel, robo, hurto, blasfemaban a su prójimo, adulteraban con otros dioses, y Dios se mantuvo en silencio. Y como Dios se mantuvo en silencio, entonces el pueblo intentó pensar que Dios también vivía como ellos. Así como nosotros, ¿verdad? Como pecamos, como que parece que Dios no nos dice nada, como que nadie me reprende, y parece que Dios está con nosotros, ¿verdad? Con nuestro pecado, avala nuestro pecado, avala lo que hacemos, y no cuestiona nada de lo que hacemos. Recuerden que Dios es un Dios de misericordia, que es tardo para la ira, dice, pero sí se aira, sí castiga, sí emite juicio. Tarde o temprano lo hace. Con nuestras vidas de infidelidad, no comprometidas, por cierto, pero tarde o temprano lo hace. Pero Dios le responde, le dice, yo no soy como tú, le dice al pueblo. Yo no soy como tú, le dice. Porque recuerden, Dios es 3 veces santo, una perfección absoluta en santidad. Y nosotros no somos perfectos, somos imperfectos. Amén. Y Dios sí le llama y le dice, yo no soy como tú, y te voy a ajustar las cuentas, le dice el Señor. Y el versículo 4, donde usted lee, dice, porque yo te hice subir de la tierra, de Egipto, y de la casa de servidumbre, y te redimí, y envié delante de ti ¿a quién? A Moisés, el libertador, a Aarón, el sacerdote, y a María, una maestra para que enseñe a las mujeres. Dios lo había preparado todo. Dios había planificado la salvación de Israel, sacándolo de Egipto. Y cuando usted lee, Ezequiel dice, cuando naciste, yo te vi. Tirada, le dice al pueblo de Israel, tirada en tus pañales, nadie te había cortado el ombligo, todos te despreciaban, pero yo te vi y te amé y te limpié, te cuidé, te protegí, hasta que te hice señorita, dice así, hasta que te hice señorita, eras una virgen preciosa, hermosa, por tu hermosura te codiciaste y tu orgullo y tu vanidad me menospreciaste, dice Ezequiel, y te prostituiste con los asirios, con los babilónicos, te volviste a prostituta, ramera, así le dice el Señor al pueblo, cuando Dios había ostentado, planificado toda su salvación. Cuando lo leí, qué tremendo, porque se supone que Israel recibió las leyes del Señor. Conocían sus mandamientos, sabían a dónde deberían dirigirse, pero perdieron el rumbo, perdieron la dirección. Y Dios sigue pidiendo al pueblo que recuerde quién le redimió. El versículo 5 nos encontramos ahí, cuando el Señor dice, cuando Baal, rey de Moab, buscó la ruina de Israel o de ti, contratando a Balaam para maldecirte, dice, yo no permití que fuese así, yo no permití que te maldigan. Al contrario, Dios actuó a favor de este pueblo, y el pueblo no recordó quién le había redimido.
El pueblo decidió, Israel que quiso decidir o decidió caminar en su carne a lo largo de toda su vida, y lo que hizo es simplemente traer ruina y destrucción al pueblo. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel simplemente dejó de ser pueblo, porque la salvación que ellos tenían, se negaron a tenerla, y esa salvación y esas promesas de Dios pasó a un pueblo que, no siendo pueblo, se convirtió en pueblo de Dios, que es la iglesia. ¿Cómo estamos nosotros? Dios nos pide que recordemos su redención. Nos pide, por eso hace un careo, por eso nos dice que expliquemos por qué. Y debemos recordar de dónde Dios nos sacó. Alguien puede decir, bueno, yo nací en un hogar cristiano, perfecto. Pero recuerda que por lo menos tus padres, Dios los sacó de un mundo desesperante, de un fango, para que de algún modo gocemos de la salvación de Dios. Y eso implica que usted y yo seamos comprometidos al Señor. Eso implica que usted y yo, cuando el Señor nos diga qué te he hecho, pues le respondamos, nada, Señor. Eres un Dios de amor. Excelente en todo. Gracias por la redención. ¿Cómo no quebrantarme? ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no glorificar a Dios? Las tres glorias que quizás nosotros normalmente damos no alcanza por tanta redención alcanzada a través de Cristo en la cruz. Segundo, ¿qué es lo que Dios pide de ti o de mí? Es soportar su confrontación. La primera es que, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Recordar nuestra redención, de cómo fuimos redimidos, de dónde Dios nos sacó, ¿verdad? De dónde estuvimos metidos y Dios cómo nos sacó. De dónde quizás, bueno, quizás no fue muy mundano, como yo, quizás yo no fui muy mundano. Yo siempre digo que casi nací santo, me faltaba la aureola y era santo. Pero no era eso. La Biblia dice que nos salvamos por creer en Cristo Jesús. Y quizás estando en un hogar cristiano, quizás tuviste un mal, quizás pasó algo, y Dios te sanó, Dios te curó de ese mal físico, ¿verdad? Te redimió de algún mal para que no estés con un cuerpo todo chueco, todo mal, ¿verdad? ¿Cómo no agradecer a Dios? ¿Cómo no recordar? Y vivir en santidad, y vivir para Él, y consagrándonos para Él. ¿Quién vive? Cristo. Y quizá te hizo un joven, una señorita próspera. Tienes un título, tienes una profesión, tienes un máster, tienes un doctorado y otras cosas más. Y no sabes. Lo ganaste porque no. Es parte de nuestra redención, es parte de nuestra provisión, es parte de lo que Dios nos bendice. Y cómo no dar lo mejor de nosotros al Señor. Lo segundo es, ¿qué pide Dios de mí? Soportar su confrontación. En los versículos 6 al 7, Dios confronta al pueblo, confronta a Israel. Quiere decir que Dios estaba discrepando, estaba encarellándolo a enfrentándolo. Dios estaba en este asunto enfrentando a Israel. Y Israel lo tenía que soportar al Señor. Muy bien, estás pecando, muy bien, estás lejos de Dios, te estás apartando, estás con un pie en los caminos del Señor y con otro en el mundo. Muy bien, no te preocupes, guarda silencio, pero el día que te llegue la factura me tendrás que soportar. Como no solamente te voy a confrontar, sino cómo vas a pagar lo que tú has hecho. Eso es lo que le está diciendo desde el pueblo de Israel. Quizás nosotros pensamos que Dios no actúa así, porque nos enseñaron que solamente Dios es amor, ¿verdad? Y Dios es amor, y Dios es amor, y Dios es amor, ¿verdad? Pero Dios es amor, sí, es amor. Tanto amor tiene que Él corrige al hijo a quien ama. No es como nosotros, que nuestro hijo hace mal, ay, pobrecito, es chiquito, no entiende todavía, pero ya tiene 31 años y no entiende, ¿verdad? Dios no es así. Dios castiga, disciplina al hijo a quien ama. Y aquí venía la confrontación de Dios y venía con corrección y era dura. El pueblo, cuando Dios le pide que tenía que soportar su confrontación, el pueblo, Israel, queriendo ganar el favor de Dios a toda costa, ignorando quizás los medios de cómo llegar a Dios, le hace una pregunta al profeta y le dice,
¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Verdad? ¿Sí? Cuando uno se siente confrontado, busca, ¿pero por qué? ¿Por qué me vas a castigar? ¿Qué yo hice? ¿Cómo reparo lo que yo he dañado? Israel está diciéndole al profeta, porque el profeta está escribiendo aquí, y Israel está diciendo, para ganar el favor de Dios, ¿con qué ahora? Si yo he sido infiel al Señor, si yo no he recordado su redención, si yo me he apartado, he sido ingrato, no he reconocido la dignidad de Dios, la dignidad del Creador, su redención, ahora que Él me está confrontando, dime, ¿con qué me debo presentar al Señor y cómo le debo adorar? Israel era ingrato, era infiel, era malo, buscaba formas de cómo presentarse ante Dios. Lo que sucede con nosotros y muchos cristianos también, ¿verdad? Fallamos al Señor y dice, pues, ¿ahora cómo la hago? Me canto un especial, aunque mi voz es de gallo, pero un especial puede ser que le agrade al Señor, ¿verdad? O quizá, como hay muchas actividades, me involucro en tal cual actividad, quizás sí, le agrade al Señor y no se dé cuenta de lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? O quizá usted tiene plata y dice, mejor dinero bastante. Quizás Dios tampoco por ahí no se dé cuenta de lo que yo estoy haciendo. Ellos estaban planificando cómo justificarse ante Dios y cómo adorarlo. Cantábamos un cántico que decía, yo quiero ser un adorador, ¿no? ¿Y qué más decía? Yo me olvidé, tan antigua la letra como casi yo quiero ser un adorador y adorarlo en el espíritu y en verdad, creo que dice ahí, ¿no? Ellos estaban buscando esa forma de cómo querer adorarlo. Qué frescos, ¿verdad? Qué frescos. Después de ser ingratos, infieles y hacer lo malo ante Dios, qué frescos. Querían ver la manera de cómo justificarse y presentarse ante Dios. Quizá también nos estamos justificando, quizá no todos. Quizá tenemos pecadillos tan guardados que quizá nadie lo nota, pero Dios sí lo sabe. Y queremos justificarnos ante Él. La Biblia dice, el que tiene las manos limpias y la mente limpias de todo pecado, el que no adora ídolos ni hace juramento falso, estará en su presencia y recibirá bendición del Señor. En otras palabras, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y dice ahí, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado en su alma cosas vanas, él recibirá bendición del Señor. Ellos no podían recibir bendición del Señor porque su vida era una falsedad. Ante esta pregunta, Israel plantea otra. Israel, al sentirse confrontado, ahora lanza una segunda pregunta al profeta y le dice, ¿me presentaré ante Dios con holocaustos o con becerros de un año? Ya cambia la forma. Ya no era solamente meterme en cualquier actividad de iglesia. Hoy hay retiro, ahí también me voy. Por si acaso Dios no se da cuenta, ¿verdad? Israel ahora, ¿qué estaba haciendo? Planteando una pregunta. Otra, ¿me presentaré ante Dios con holocaustos, con becerros de un año? Los israelitas eran hábiles para justificarse ante Dios y podrían aumentar los holocaustos y sacrificios trayendo carneros, grasa de los toros, sangre de los toros, carneros y cabritos. ¿Verdad? Como nosotros quizá. El primer sueldo, Señor, te lo doy por si acaso el Señor no vea. ¿Verdad? Y así actuamos nosotros. Y actuaba Israel de esa manera. Entonces, Israel no pudo haber hecho tantos holocaustos y sacrificios pensando que con eso podría presentarse ante Dios. La Biblia no dice. Solamente Dios se agrada ¿de qué? De nuestra obediencia. No estoy diciendo que las actividades que hagamos están malas, pero no se justifican nuestras actividades y nuestras cosas para entrar al reino de Dios. La Biblia dice que es nuestra obediencia a su palabra y a Dios que nos permite poder disfrutar de sus bendiciones. ¿Sí? Ellos, según practicaban el mal, ¿sí? Sus manos manchadas, desobedientes, rebeldes, se prostituían. Su vida, cuando usted lee también Isaías, yo he estado comparándolo con Isaías. Isaías dice esto de Israel, dice, según practicaban el mal, sus manos estaban manchadas, eran desobedientes, rebeldes, se prostituían. Su vida era basura y se habían convertido en estiércol. Tampoco
Si nosotros lo traducimos a nuestro contexto, quiere decir, el pueblo de ser un bello pueblo se había convertido en ¿qué? Se pone a reflexionar, si usted es infiel al Señor y no le toma en cuenta a Él, ¿cómo puede llegar a ser su vida? Usted dirá, pastor, hermano, usted está hablando cosas que no... Sí, léalo en la Biblia, dice así. ¿Qué es estiércol? Excremento, caca. Dios le dice, así has llegado a ser. Por eso que Dios al inicio le pregunta, ¿qué te he hecho? Yo quisiera arreglar lo malo que quizá pude hacerte. ¿Qué te he hecho? No llegues a la condición de... Es así. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Sí? Que recordemos que Dios nos va a confrontar y nos va a llevar al nivel de lo que acabamos de decir. Terrible, ¿no? Si hacele fiel al Señor. Córrase de la masturbación, de la pornografía, de tantas cosas. Salga de allí. Sea un joven fiel. Sea una señorita fiel. Consagre su santidad, su virginidad al Señor. No juegue a tener 2 o 3 enamorados. O sea, conságrese al Señor. Viva en el Señor. Viva en su presencia del Señor. Este pueblo no vivía, era torpe. La tercera pregunta que le plantea Israel al profeta, ¿sí? Israel ya no sabe cuál era el verdadero culto y el verdadero servicio, de cómo se debería adorar y servir verdaderamente a Dios. Y en esta ocasión le presentan desesperadamente una penúltima pregunta. ¿Se agradará Jehová de millares de corderos y de 10,000 arroyos de aceite? Ellos pensaban que ofreciendo lo mejor de los animales aumentaban la cantidad de sus ofrendas, agradarían a Dios. Estaban perdidos. Ya Dios le había dicho que se habían convertido en ¿qué? En estiércol. Y ellos seguían preguntando, ¿y si le damos millares de arroyos de aceite? ¿Y si le damos más ofrenda? ¿Y si estoy todos los días en el culto? Más o menos como el fariseo que hizo su oración. Señor, yo no soy como estos, yo ayuno 3 veces a la semana y cuando hay retiro también voy por si acaso, ¿sí? No me la pierdo, ¿sí? No soy como él, doy mi diezmo de todo sin ofrenda de todo lo que tengo. A veces parecemos así, porque este se las sabía todas. Y dice, gracias a Dios, chao. Pero después viene un hombre que sabía que era estiércol y le dice, perdona, no puedo atreverme a levantar mi cabeza. No sé qué puedes hacer con este estiércol. Dime qué puedes hacer, Señor. Si hay hallado gracia y misericordia, haz de lo que soy algo mejor. Y el Señor le dice, chicos, gente, ¿cuál de los dos fue justificado? El que era cierto. A su nombre. Gloria a Dios. Pensaban que dando mucho Dios podía ayudarlos. Para Dios no cuenta tanto lo mucho que usted hace, lo mucho que usted da, sino la obediencia con la cual usted camina delante del Señor. Amén. No contento con eso, porque Dios le estaba confrontando, ¿sí? El pueblo se atreve a hacer una cuarta y última pregunta. Israel, al sentirse confrontado, sin saber cuál era el camino para presentarse ante Dios, estaba desesperado, saca su última manga y una última pregunta por si acaso esta sí valía. Y le dice, ¿daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Qué triste la vida, hermanos, sin Dios. Que el pueblo estaba dispuesto a dar y sacrificar ¿a quién? A sus hijos, sin tomar en cuenta la ley de Jehová, que no permitía que se sacrifiquen hijos a Dios.
Qué terrible cuando tenemos una vida sincretista, cogiendo las cosas del mundo y cogiendo las cosas de Dios y agrupándolas a las dos. Ese es sincretismo. ¿Sí? Estás acá con cosas, practicas cosas del mundo, vienes aquí y practicas cosas de Dios. Un día estás bien con Dios, otro día no estás bien con Dios, un día estás bien con el mundo, con el diablo y otros días no. Ese es sincretismo. ¿Cómo estás en tu vida? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué es lo que pide Dios para ti? ¿Qué es lo que pide Dios para mí? Tan perdidos estaban estos y ciegos en verdad, que pensaban que sacrificando a su hijo como lo hacían para Baal, Moloc, Acera, pensaban que sacrificando a sus hijos y presentándolo, Dios aplacaba su ira. Dios perdonaba su pecado. Pensaban que la sangre de su hijo redimía su pecado. La Biblia dice que la sangre ni de los machos y cabríos nos pudo salvar, sino la sangre de Cristo Jesús, que nos limpió de nuestro pecado y nos ha hecho lo que somos ahora. ¿No sabían el camino? Era una pregunta nefasta, sincretista, cargado de paganismo e idolatría. Era lo que pensaban ofrecer a Dios. Eso eran. Cuando Dios nos pide en Romanos 12:1, ¿qué dice? Romanos 12:1. Que nuestro culto racional, ¿cuál es? Un verdadero culto a Dios, porque es un sacrificio vivo, de olor fragante, que la tenemos que nosotros ofrecer, con una vida de santidad, todo el día, todo el momento, todo el año, todos los días, en la presencia de Dios. Mi culto racional, santo. Eso era el propósito de Dios con este Israel. Pero Israel se perdió, divagó. Nada bueno procede del hombre, hermanos. Ni incluso dando su vida, su propia vida o de sus hijos, para que lo salve. Si el hombre ganase todo el mundo, si no tiene al Señor, está perdido. Israel pensaba que dando su hijo se podía salvar. Y se olvidó de su misma ley, o de la misma ley de Dios. Tercero, ¿qué pide Dios de mí? Es integridad. La primera era recordar su redención. La segunda es recordar que Dios nos va a confrontar por el pecado o los pecados que nosotros cometemos. Y la tercera que Dios pide de ti o de mí es integridad. Es lo que poco hoy se practica, pero mucho se habla, ¿verdad? Hoy lo que poco se practica, pero mucho se habla. Sé santo, sé íntegro. Sí, pero por un lado y por otro se sale y total seguimos viviendo como pensamos que se vive. Dios lo que pide de este pueblo y nos pide a nosotros es que vivamos en integridad. Integridad. Después de todo, aún Dios es misericordioso. Sabiendo el pecado, ¿verdad? Que hace una barrera entre el hombre y Dios, que el pecado lleva a la perdición y a la muerte. En ese camino estaba Israel, pero Dios, que es misericordioso, ¿verdad? Expresa una verdadera piedad a su pueblo, para que viva en integridad. ¿Integridad para qué? Para hacer su voluntad. El versículo 8 al 12 dice ahí. Vamos. Versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios le había dado a Israel, ¿sí?, algo que no todos los pueblos tenían. ¿Qué le había dado Dios en el Sinaí? Los 10 mandamientos. Ellos sabían qué cosa era lo bueno. Ellos sabían cómo debían conducirse, ¿sí? Como nosotros también sabemos, ¿verdad? Ellos sabían cómo íbamos. Honra a Dios por sobre, primero Dios, no a los ídolos, tienes que honrar a Dios, honra a tus padres, santifica tal cosa, no codicies, no hurtes, no robes, no mates. Sabía, porque Dios se lo había entregado en sus manos. Por eso que Dios le dice: hombre, tú sabes lo que es bueno. ¿Ustedes saben lo que es bueno o no es bueno? ¿Y por qué hacemos lo malo sabiendo lo que es bueno? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos?
Entre nosotros hay muchos ladrones. Le roban el tiempo a Dios, el dinero a Dios, todo. Ah, no creo, pastor. Sí, fíjese. Sí. Hasta le robas la voz a Dios. Le robas la euforia a Dios. Ah, no. ¿Sí? Pregúntele a alguien en estas fechas del mundial cómo ha gritado los goles. Pregúntele a alguien. ¿Y por qué no le puede dar gloria a Dios así en la iglesia? ¿Por qué no lo puedes eufóricamente expresar? De adentro, así, con furor, con pasión, le grites a Dios con un aleluya. Eso no se hace. Pero sí lo puedes hacer en otras cosas. ¿No le estás robando tu garganta y tu voz? Pastor, usted es muy radical. No, Dios es el que es radical. Y nos exige integridad. Y dice, tú sabes, le dice ahí, tú sabes, oh hombre, yo te declaré lo que es bueno. Y sabes también cómo debes actuar. Y lo que yo quiero de ti, le dice, es que tu integridad sea hacer mi voluntad. Y ahí tú tienes que hacer entonces, ¿qué cosa? Justicia. Vamos a hacer la justicia, rectitud, hacer lo bueno, ya para no hacer mucho más. Saber ser recto. ¿Qué es recto? ¿Qué es rectitud? ¿Qué es hacer lo bueno? ¿Qué es hacer lo bueno? No es postrarse quizá cada día como lo hacía Daniel 3 veces al día, pintarse y orar a Dios. Pero nadie lo hace. Todo el mundo anda fregado, desesperado, todo el mundo anda afanado, nadie lo hace. Y Daniel le pasaba 3 veces al día. No importaba si le iban a botar del trabajo o le iban a tomar. Hacer justicia. Ellos no estaban haciendo justicia y el rey no estaba haciendo justicia. Porque tenía elementos sincretistas, un cristianismo sincretista. Pensaban que Dios se les servía con un poco del mundo y con un poco de Dios. No era justo. No era justo, ¿saben por qué? Cuando usted lee todo el libro no era justo. Porque al huérfano se aprovechaban de la viuda, se aprovechaban del huérfano, robaban, saqueaban, sus gobernantes se enriquecieron a costa de otros. Quizá usted dice, pero pastor, eso no pasa, que en la iglesia nosotros no somos una nación. No. Bueno, no pasa. Pero las cosas que traemos y las combinamos con el cristianismo pensamos que así servimos a Dios. ¿Es justo? No es justo. ¿Es justo desobedecer a los padres? No es justo. ¿Es justo que tú lo contestes a tus padres? Es justo. Y la filosofía de este mundo nos dice esto. Padre no es el que inventa, sino el que cría. Y nosotros en la iglesia hemos dicho, gloria a Dios, así sea. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y si el que te engendró es un asesino, ¿qué haces? Sea lo que sea, al final Dios se va a encargar de juzgar. A veces no entendemos, ¿verdad? Porque es chocante, no entiendo. ¿Pero es justo que no honres a tus padres? ¿Es justo que plagies en el examen?